Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el licenciado Arcelio Hernández. Quisiera comentar con ustedes una situación que vivimos hoy y que no es solo de hoy, eso es algo que hemos visto ya en varios casos muy lamentables, donde el Poder Judicial fomenta la pérdida de los vínculos familiares, en los lazos afectivos entre papás más que todo. No es que no suceda con mamás, también he tenido casos de madres, pero mayoritariamente tengo que decirlo, son padres que el proceso judicial no les está ofreciendo realmente una solución en la protección de su relación paterno-filial, ya sea padre e hijas, padre e hijos, pero se está dando mucho. Y se aprovechan las contrapartes, se aprovechan de que el proceso judicial es muy lento. Vean, yo les voy a contar un caso que es el récord de todos los casos que hemos llevado acá. Él me ha autorizado a hablar del caso, no voy a dar el nombre ni nada, pero porque creo que es importante tomar un momento para reflexionar sobre esto y él está muy consciente de que es un problema no solo de él. Hoy fuimos a una audiencia donde por 12 años un padre ha intentado restablecer el vínculo con sus hijas. 12 años. No es un tiempo razonable. Hoy protestamos vehementemente por esta situación porque el Poder Judicial se está prestando para prolongar y prolongar y prolongar. Inclusive ya hay sentencia en ese caso. Se declaró con lugar el régimen de visitas, pero con el pretexto, porque eso es, de que las niñas no han visto al papá por mucho tiempo, entonces buscan maneras de prolongar y prolongar y prolongar la cosa. Para que se den una idea, cuando el señor inició el proceso, una de sus hijas tenía 1 año de edad. Hoy tiene 13 años. Y por medio de estrategias desleales, por medio de mentiras que se motivan en la maldad, porque no hay otra cosa, han logrado postergar esto. Primero tuvo que el señor pasar todo un proceso penal porque el juzgado tenía miedo de que viera a las chiquitas por una mentira. Y así es. Es más, hay responsabilidad de una psicóloga que se atrevió a diagnosticar algo con solo una entrevista a la niña y entonces ahí a partir de ahí se dio el problema. No hay ninguna prueba, es solo una interpretación de algo que la psicóloga hizo. Y vea qué responsabilidad, es muy preocupante esto. Despedazó a una familia esa señora. Es muy grave que las psicólogas, que los psicólogos en estos procesos rindan una opinión, un criterio técnico sin haber entrevistado a todas las partes. Se está dando, en este proceso se acaba de dar. No hemos querido todavía acusar a la psicóloga dándole la oportunidad de que enmiende este error, pero ¿cómo va un profesional a dar un criterio profesional que se supone que el juez va a tomar muy en consideración, entrevistando solo a la mamá y a las hijas y el papá? Él no es la parte actora en el proceso, él no es el papá, parte de la familia, parte del proceso. ¿Cómo le van a dejar de lado como si no existiera? Y eso se está dando. Entonces, comentando con un juez, dándole las quejas de cómo es posible que un proceso dure 12 años y que todavía no se haya logrado la revinculación, el contacto con el padre con sus hijos, aunque sea como sea, supervisado de alguna manera, decía que no, que hasta hace recientemente se reformó el artículo 35 y ahora sí pueden usar al PANI para que haya un proceso de terapia, porque la revinculación es terapia, decía él. Y entonces todos estos años, entonces, ¿qué estábamos haciendo en esos procesos? Peor aún, nos dice la jueza, no voy a dar nombres otra vez, simplemente es un problema que tiene una dimensión social, no es solo de este caso. Es un problema de una proyección social insoslayable. Estamos destruyendo las familias. Estamos borrando a papá, como ese documental argentino. Decía la jueza, nos advertía desde el inicio que cualquier acuerdo que hubiera, si es que se llevaba algún acuerdo, tenía que ser ratificado por la niña. Tenía que ser ratificada por la niña. O sea, la niña llevan años en un proceso donde solamente escuchan la versión de la mamá que las asusta respecto al padre. La niña, que se va a acordar, tenía 1 año. Y ella tiene una imagen horrible del papá, pero ella lo misma lo dice en las entrevistas. Porque le preguntan, ¿por qué dice usted eso? Pues mi mamá me ha dicho que es así. Entonces, se espera, dice la jueza, que el acuerdo, si es que llega a un acuerdo muy difícil de todos modos en estos casos, pero que quedaría sujeto a que lo ratifiquen la niña. ¿Cómo vamos a poner un peso así encima de los hombros
de unas niñas cuya madurez no da para ese tipo de decisiones. Son sus derechos. El derecho a la vida familiar tiene que ver con su desarrollo sano de la identidad. ¿Cómo vamos a decirle a la niña, usted quiere que se respete su derecho a la identidad? No, es que si fuera así, ¿para qué el proceso entonces? ¿Para qué gastar tiempo, ir a un proceso ante un juez? Si al final los que deciden son los niños, mejor preguntémosles a los niños qué quieren y ya. Y lo que ellos digan, santa palabra y ya. Nos lavamos las manos los adultos, es lo que ellos dicen. Eso no puede ser. Hay que integrar el derecho, hay que saber interpretar las normas, hay que saber hacer respetar el derecho a la vida familiar y hay que tomar en cuenta el contexto. No se puede obviar que hay un proceso de, al propio, de enfriar esa relación, de perjudicar ese lazo afectivo. Es un proceso de interrelación familiar. Aquí lo que se proteger es nada menos que la vida familiar. El derecho a la vida familiar es lo que se busca proteger, es un deber del Estado proteger a la familia y la relación de familia que se protege en este caso, en esos casos, el derecho de las niñas a compartir con su padre, pero también del padre, de ser parte de la crianza de sus niñas, de sus hijas. O sea, estos son derechos de ambas partes. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Fornerón e hija contra Argentina. Es un derecho tanto de las niñas como de los padres. Derecho del niño, derecho del padre, derecho de la madre. Pero no se vale decir, ah, no, es que hay que tomar en cuenta lo que dicen las niñas. Cuando las niñas han sido totalmente desvinculadas del papá, manipuladas, y tienen una opinión horrible del papá porque nunca pueden compartir con él. Es ilógico, señores jueces, tienen que ustedes, por favor, integrar el derecho, tienen que saber discernir las situaciones, no se pueden hacerlo locos, tienen que ver que aquí hay un proceso de desvinculación que se está haciendo adrede. Podemos ignorar que la naturaleza humana a veces es muy jodida y hay personas, en este caso, hablemoslo así con este ejemplo, una mujer que desprecia a su exmarido y la forma de vengarse es dándole por donde ella piensa que le va a doler. Y claro, sí le va a doler, le ha dolido. Pero también está perjudicando, está impidiendo a sus niñas, está violando el derecho de las niñas también. Es un abuso de patria potestad lo que se da ahí. Abuso, que es un delito también. Así es que las personas deberían empezar a considerar que todo esto también se debe llevar a los autoridades judiciales, ya no solo como una alcahuetería, donde, ay, sí, vamos a darle tiempo y tiempo, tiempo, pues aquí ya después viene el pretexto, ay, ya es que está muy grande, ya no los puedo obligar. Así nos ha pasado una y otra vez, con casos que llegan acá, lastimosamente llegan acá ya un poco tarde, después de años de haberse tramitado, donde no hubo un seguimiento debido desde el inicio, y entonces los jueces se lavan las manos. No, es que ya no los puedo obligar, ya después de los 12 años ya no puedo obligarlos, ya no puedo hacer nada. Y años el Poder Judicial ahí fomentando esta desvinculación, este enfriamiento de los lazos afectivos entre padres e hijas o de padres e hijos. Esto no puede ser, señores jueces. Vea, yo hoy fui a esa audiencia porque de verdad que por más que yo trato de no involucrarme mucho en los casos, porque son muchos casos y bueno, uno termina muy agotado emocionalmente, pero no me podía desvincular de este caso en la injusticia que se ha hecho con este papá. Ahí sigue, 12 años después, pagando la pensión todos los meses, siendo responsable, confiando en el sistema judicial que van a hacer justicia, que van a revincularlo con sus hijas. Tiene ya una sentencia y no pasa nada. Pasan los años y nada. No hay manera de que la mamá realmente sea leal y colabore y permita esa revinculación. Y tampoco la autoridad judicial interviene como debería para hacer valer ese derecho a la vida familiar de las niñas y de su padre. Ojo que no estoy dando nombres, no quiero que esto se tome como un ataque personal a nadie, porque no estoy dando nombres ni nada, pero este caso, ya les digo, es emblemático, ha pasado en otros casos también. Hoy simplemente estoy muy afectado, estuve con una situación de salud, el médico me recomendó reposo, pero no podía yo quedarme
sí, en reposo, tranquilo hoy, ante tan grave injusticia que se ha cometido y se está cometiendo con esta familia, con este padre y con esas niñas que han crecido sin un padre que está vivo, han crecido huérfanas de un padre que está vivo. Eso no es justo, eso no se debe permitir. Este es un llamado a esos jueces, a veces son jueces jóvenes. Yo tengo ya 50 años y la mitad de ese tiempo, 23 años, he sido abogado litigante en temas de familia. Señores jueces, ustedes no pueden permitir esa injusticia. Tienen que intervenir, tienen que hacer valer ese derecho. No pueden lavarse las manos simplemente poniéndole semejante carga en los hombros de esas personitas inmaduras que solo también deberían poder confiar en que nosotros los adultos tenemos el criterio y tenemos el discernimiento para hacer valer sus derechos.